noches. Pues estoy muy contento de que me hayan invitado a estar con ustedes esta noche. Jaime me pidió que les hablara de la espiritualidad y la mística del diaconado permanente. Y entonces yo me puse a la tarea de orar, de estudiar y reflexionar sobre ese tema. Y me encontré con ese documento que se escribió desde la oficina que dirigía en ese tiempo el cardenal Castrillón, que era el prefecto para la vida ordenada, y que firmó el Papa Juan Pablo II, el Directorio para los Diáconos Permanentes, que es prácticamente un manual de espiritualidad y un manual de mística. Entonces, en ese espíritu, desde ese documento, yo les voy a compartir algunas ideas, haciendo claramente una síntesis apretadita y dejando la oportunidad de que ustedes vayan reflexionando ahí en las mesas, en la medida en que puedan, desde algunos de los temas que voy a plantear. Vamos a hacer un momentico de silencio profundo para cada uno. Lo invito a que cierre sus ojos, se meta en el corazón y agradezca el don de la consagración diaconal, que es, según este directorio para los diáconos permanentes, una participación de la diaconía de Cristo, del servicio de Cristo a la humanidad. El diácono permanente participa de la diaconía de Cristo, es decir, de su servicio a la humanidad, un servicio que salva a la humanidad, un servicio que redime a la humanidad, que transforma a la humanidad, que la hace nueva. El diácono está unido a ese misterio de diaconía, de servicio, desde Cristo, con Cristo y por Cristo, y de ese don recibido damos infinitas gracias en lo íntimo del corazón. Voy a empezar haciendo un comentario. Yo hace muchos años dije en una conferencia de diáconos permanentes en otro país que había varios grupos que eran especialmente víctimas de una iglesia clerical, que el clericalismo en la iglesia, es decir, una iglesia centrada en el clero, que le ha dado al clero todo poder, un poder casi omnipotente, ha hecho que algunos grupos resulten damnificados. Uno de esos grupos es la mujer. El Papa Francisco ha insistido muchísimo que él le quiere dar una participación más verdadera, más real, más viva a la mujer en la iglesia, para que dejen de ser cristianas de segundo orden en un mundo que ya ha cambiado tanto. Pero hay un grupo que es especialmente damnificado, inclusive hay países del mundo que se oponen al diaconado permanente, es el grupo de los diáconos permanentes, que a veces terminan en una especie de limbo teológico y pastoral, que no sabemos qué decir de ellos teológicamente y no sabemos qué decir de ellos pastoralmente, que terminan sometidos a una especie de ministerio minimizado, no reconocido y no respetado. Es una cosa muy compleja y muy difícil, porque al final terminan haciendo aquello que el padre no le gusta hacer o no quiere hacer o se siente insatisfecho de hacer, pero no una asignación misionera que revele su identidad, su mística, su espiritualidad, su rol en la iglesia. Yo lo digo siendo yo parte del clero y sabiendo que es así, y conociendo la historia de muchísimos diáconos y conociendo historias de diáconos y diaconados permanentes muy vivos, muy eficaces, pero muy vivos y muy eficaces en iglesias que son desclericalizadas, como la iglesia brasileña,
Yo trabajé en Aparecida, trabajé en la formación del clero de Aparecida, y una de las cosas en las que insistíamos en la formación sacerdotal en Brasil era la identidad teológica y la identidad pastoral del diácono permanente, que se tiene que vivir en una plena comunión y sintonía con la identidad sacerdotal. Pero si la identidad sacerdotal está desfigurada por el clericalismo, porque el clericalismo es una desfiguración, el clericalismo es una desfiguración de la identidad clerical. Y es un desconocimiento de la teología y de la identidad del sacerdocio en el Vaticano II, que quiso, entre otras cosas, desclericalizar la iglesia. Y usó muchos medios para desclericar la iglesia. Hizo muchísimas propuestas para desclericalizar la iglesia. El Papa Francisco, hablando de los problemas que tiene la iglesia, ha mencionado el eclesiocentrismo, una iglesia incapaz de mirar hacia afuera y ver a los dramas de la humanidad y los dramas del mundo, una iglesia centrada en sí misma, como una olla a presión. Usted sabe lo que le pasa a la olla a presión, la tapita esa se puede reventar, y si alguna vez lo vieron, en la casa de mi abuela se reventó una olla a presión de esas y la tapa rompió el techo. Pues eso sucede, rompe el techo, y si uno le tiene la cabeza ahí, pues se la lleva, la cabeza de esas de uno se la lleva. Una iglesia, los problemas de la iglesia de hoy, estoy hablando con diáconos permanentes y sus esposas, los problemas de la iglesia de hoy, todos los que estamos viviendo, uno de los dramas de la iglesia es su eclesiocentrismo, es esa mirada de la iglesia sobre sí misma, una contemplación de sí misma, que es una contemplación inútil, que hace que la iglesia sea incapaz de mirar a los dramas de la humanidad de hoy, de la persona de hoy, del mundo de hoy. Y uno de los síntomas de ese eclesiocentrismo es el clericalismo. ¿El clericalismo qué? Tira por la borda el papel de los laicos, que desconoce el papel de los laicos, su rol, su identidad, su espiritualidad y su misión. Que desconoce dentro de ese papel de los laicos la identidad, el rol y la misión de la mujer. Y que como efectos de ese tsunami alcanza al diaconado permanente, al que se le mira como una categoría inferior de ordenación, con muy pocas posibilidades teológicas y muy pocas posibilidades pastorales. Yo reconozco que hay muchos diáconos que terminan pensando y viviendo su diaconado, el diaconado que es la vocación del águila, para volar y participar de la diaconía de Cristo que salva al mundo, y terminan viviendo su diaconado acorralados como gallinas en un corral, con muy pocas posibilidades de acción, de misión y de ejercicio ministerial. Reaccionen en las mesas, digan lo que están pensando, vayan, hablen ahí en las mesas, 2, 3, 4, júntense y ahí en la mesa dialoguen lo que están pensando, y pueden decir que no están de acuerdo conmigo, entonces me tiran una mesa de esas y yo tranquilo. Vamos, dialoguen en la mesa lo que están pensando. Porque no sea yo simplemente hablando acá, pero que ustedes conversen, vamos. El proyecto de iglesia, les dije que cuchichearan, pero lo demás ya se vuelve como un chismorreo muy aburridor. Óigame, el proyecto de iglesia, el modelo de iglesia, la imagen de iglesia que tenemos viva en el corazón nosotros en los últimos 50 años, tiene unas ciertas características que son esenciales. Primero, es un proyecto de iglesia, pueblo de Dios. Eso tiene unas implicaciones teológicas y pastorales fundamentales para el diaconado permanente. El diácono permanente
y el diaconado permanente se entienden solo en el contexto de una iglesia ministerial, diversa, llena de dones, llena de carismas y llena de vocaciones. La vocación al diaconado permanente es una vocación que tiene que ser reconocida, entendida y respetada en el modelo teológico del Vaticano II, la Iglesia como pueblo de Dios, en la que todo bautizado tiene una misión y en la que el diaconado permanente participa de esa misión de la Iglesia asociándose a la diaconía de Cristo. Esa es la base teológica. Si seguimos diciendo que un problema gravísimo de la Iglesia es el clericalismo, lo tenemos que decir porque el clericalismo de alguna manera es una manera concreta de anular la teología de la Iglesia pueblo de Dios y una manera concreta de anular la teología que salió del documento de Puebla, la Iglesia de comunión y participación. Comunión y participación de todo orden. Cuando se definió el modelo eclesiológico en la conferencia de Puebla, la conferencia de Medellín de 1968 había hablado de una iglesia pobre y para los pobres, desde una opción preferencial por los pobres, que eso tiene la capacidad de salvar a la iglesia. Este Papa lo sabe. Este Papa sabe que una iglesia pobre y para los pobres, ese paradigma teológico y espiritual tiene la capacidad de salvar a una iglesia corrompida, rota, marchita. Y por eso lo primero que ha pedido es una iglesia pobre y para los pobres. Sabe que ese paradigma espiritual y teológico es un paradigma de conversión, capaz de salvar a la iglesia, capaz de salvarla. La iglesia de Puebla es la iglesia de la comunión y la participación, que recoge el elemento fundamental del concilio, iglesia, pueblo de Dios. Todos en comunión y todos en misión. Óiganme, no hay cristianismo si no hay misión. Y tenemos demasiados católicos sin misión. ¿Por qué? Porque la misión ministerial y la misión de la iglesia ha sido acaparada por unos pocos. Las iglesias cristianas, protestantes y no denominacionales saben mucho mejor lo que significa la palabra participación. Todos tienen una misión y eso les da una identidad. Y al darles una identidad, los hace quedarse. Porque tan pronto como uno se siente parte de la misión compartida, entra en una profunda comunión con los otros. Y no se va nunca. Le pasa lo mismo que al profeta Jeremías. Intenté, porque me peleé contigo, no predicar más. Pero cuando me di cuenta, tu palabra se me había metido hasta los huesos. Me caló hasta los huesos. Pero ¿qué palabra ha calado hasta los huesos? Del catolicismo. Si muchos católicos se van a otras iglesias porque dicen que entre nosotros no han leído evangelio. No les han dado palabra de Dios. Lo que han hecho es pedirles plata los domingos en la homilía o regañarlos. O regañarlos. La homilía del domingo, eso fue el tema pasado. Para uno tomar la voz de Dios con la mayor humildad del mundo. Para hablar, consolar, instruir al pueblo en el nombre de Dios. Bueno,
Hay una función diaconal tremenda, una función diaconal que solo puede nacer de una experiencia profundísima con la palabra. Para ser profetas hay que callarse, para predicar hay que silenciarse, para hablar la palabra de Dios hay que oírla. Hay que oírla. Y hay que oírla incesantemente hasta que ella se vaya encarnando en la vida de uno. Se vaya haciendo vida sin que uno ni siquiera se dé cuenta. Leo del Directorio para los Diáconos Permanentes, en el número 43. La Iglesia, convocada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre, una iglesia trinitaria, está presente en el mundo, sin embargo, es peregrina. Es una idea bellísima. Estamos en el mundo con una idea de peregrinación. Es una iglesia presente en el mundo, sin embargo, peregrina hacia la plenitud del reino. Cuando en el documento, en el Directorio para los Diáconos Permanentes, se habla del reino, se da el elemento de la mística de la iglesia. Mística y espiritualidad, no me voy a salir del tema. El elemento de la mística de la iglesia está en su referencia al reino. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para el reino. El fin último de la acción de la iglesia no es ella misma. Es el reino de Dios, el Malkuta Yahvé, el reinado de Dios. La iglesia vive, existe, trabaja, sueña en el reino. Y eso lo recibe de Cristo. En Jesús hay un reinocentrismo. En Jesús no hay un jesucentrismo. En Jesús no hay un jesucentrismo. No, Jesús es un hombre volcado hacia afuera, con unas dimensiones místicas de su vida que son demasiado evidentes en los evangelios para ser negadas. Dos polos atraen su corazón, su existencia: el Padre Dios y el reino. Esas dos referencias son permanentes en los evangelios, en los sinópticos y en el evangelio de Juan. En Jesús, el padreocentrismo o el teocentrismo y el reinocentrismo se confunden y se pueden usar indiscriminadamente. Yo podría hacer una conferencia y hablar del teocentrismo de Jesús. Jesús es un hombre con Dios. Es un hombre con absoluto. Es un hombre con una pasión en el corazón por Dios, el Padre. Y yo podría usar la palabra reinocentrismo en la misma conferencia y quitar la palabra teocentrismo y usar la palabra reinocentrismo y no tendría que cambiar absolutamente nada. Esa es la doble pasión de su vida, esa es su mística. Para eso vino. Eso fue lo que hizo. Por eso murió. Y de esa manera se quedó entre nosotros. Y de esa manera quiere que nos vivamos. Que nos vivamos nosotros. Que se vivan ustedes como diáconos. Que se viva el clero diocesano. Y la vida consagrada. Con un absoluto. Hubo un sacerdote famoso, el padre Pedro Arrupe, hablando de esta mística, que dijo así, dijo esto y yo lo escribí, esto lo dije yo
Estaba yo en una conferencia de superiores mayores de la vida consagrada latinoamericana en noviembre pasado en Argentina. Y yo les dije esto a ellos, superioras y superiores generales y provinciales de congregaciones religiosas de toda Latinoamérica. Yo cité al padre Pedro Arrupe para decir, nada más importante que encontrar a Dios. Es decir, que enamorarse de una manera absoluta y definitiva. Nada más importante que encontrar a Dios que enamorarse de una manera absoluta y definitiva. Nosotros, los consagrados, los célibes, los castos, con esposas, nos vivimos desde la misma mística, que es el enamoramiento absoluto y total de Dios, como Jesús, revelado en un compromiso absoluto, radical, tierno, profético con el reino. Es lo que nos hace levantarnos y acostarnos. Pedro Arrupe llegó a decir así, enamórense pues. Yo lo quiero decir a ustedes, enamórense, reenamórense, permanezcan en ese amor y dejen que ese amor defina todo lo demás. Dejen que la mística diaconal, a ustedes como diáconos y a ustedes como esposas de diáconos, que la mística diaconal, el haberlo encontrado a Él, defina todo lo demás. Que defina su identidad, su existencia, su misión, sus sufrimientos, sus sacrificios, su entrega. El problema, yo he oído muchos diáconos quejarse y se quejan la mayoría de las veces con razón del clericalismo, por ejemplo. Se quejan de sus párrocos o de sus parroquias en las que se sienten arrinconados. El problema de esa queja sería una cosa muy sencilla: no tener un motivo que mantenga fresca, viva la esperanza. Ese motivo tiene que ser uno solo: estar enamorado, con el corazón enamorado, para que las peleas no sean rencillas inútiles por el poder, por el espacio, sino por algo que es mayor que eso, fundamental: el reinado de Dios, la misión, la mística de la iglesia. Repito, que la mística de la iglesia tiene que ser la mística de Jesús. Y en Jesús hay una doble mística: su pasión por el Padre, su pasión por el reino. Y su pasión por el reino es una pasión por la humanidad. Porque el reinado de Dios es un reinado que nos afecta a nosotros. Voy a decir lo que dijo San Irineo. Irineo, uno de los padres de la iglesia, dijo: la gloria de Dios, su reino, la gloria de Dios, el reinado de Dios, es la persona humana en pie. La persona humana en pie, no doblegada, no humillada, no esclavizada. La persona humana en pie. Si nuestra pasión es Dios y su reino, nuestra pasión es la persona humana en pie. No doblegada, no humillada, no masacrada, no discriminada. Tenemos pasión por la persona humana de pie, con la frente en alto, porque tenemos pasión por Dios. Esas dos cosas no se confunden. Teocentrismo y reinocentrismo tienen el mismo corazón. Es la mística de Cristo. No se confunde. Romero, ahora mártir. Dentro de poco, el Beato Romero, y dentro de muy poco, San Romero de las Américas, lo dijo traduciendo
a Irineo, él dijo así, la gloria de Dios, viviendo en el mundo miserable y pobre, oprimido en el que vivía, sabiendo que iba a dar su vida por eso. Él lo dijo un día, la gloria de Dios es la vida del pobre. Un grito que vuelve y nace hoy. La gloria de Dios es la vida del pobre. En la Biblia, desde el primero hasta el último libro, no hay duda de eso. La gloria de Dios es la vida del pobre. Y una iglesia de frente al pobre. Una iglesia pobre. Y para los pobres encuentra la plenitud de su identidad, del sentido de su existencia, de su mística y de su espiritualidad. Y por eso también el diaconado permanente. También el diaconado permanente. También el diaconado permanente. Que no es una posición de poder. Es la dimensión misma del servicio. Jesús no se quiso vivir desde el poder. Todas las tentaciones de Jesús en el desierto, que vamos a volver a meditar en la Cuaresma, las 3 tentaciones del demonio tocan a la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, y tientan su poder. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. Si eres el Hijo de Dios, arrodíllate delante de mí. Tientan su identidad. El demonio, el espíritu del mal, no tienta con baratijas, con tonterías, ¿no? Cuando él tienta a la identidad de uno. Y cuando tienta nuestra existencia, nos dice, si tú eres Hijo de Dios. Y entonces nos hace vivirnos como cualquier cosa, no como hijos de Dios. Que eso es el pecado. El pecado es dejar de vivirse como hijo de Dios. La vida reconciliada es vivirse como hijo de Dios. También para un diácono, también para la esposa de un diácono. Porque la doble consagración, y lo estoy diciendo desde el directorio para el diaconado permanente, la doble consagración. En la vida diaconal tiene su fundamento y su raíz en el bautismo. Es la primera y fundamental consagración. Repito, esa es la teología eclesial, la eclesiología del concilio. Somos pueblo de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, delante de ustedes. Yo soy simplemente un bautizado. Esa es mi vocación fundamental. Esa consagración es la base, el fundamento de lo que yo soy como sacerdote. Pues si yo me olvido que soy pueblo de Dios, cuando predico para otros y dejo de oír la voz de Dios que utiliza inclusive mi propia voz para amonestarme a mí en primer lugar. No sé si a ustedes predicando les ha pasado. A mí me ha pasado que llego a casa, he predicado, me siento, me doblo y me conmuevo. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Por qué usabas mi propia palabra? Para amonestarme a mí, para llamarme a mí a convertirme. Cuando el predicador deja de oír la voz de Dios, se pierde inclusive de la voz de Dios que le llega a través de su propia palabra. Su predicación pierde toda la fuerza profética. Porque el predicador se excluye del pueblo al que Dios le habla. Y asume una posición que no le corresponde.
elegido de entre el pueblo para que ofrezca sacrificios por el pueblo y por sí mismo. Por sí mismo, dice la carta a los Hebreos, por sí mismo. La mística bautismal y la mística ordenada, de ordenación, de consagración, es la misma. Es la misma. Quererse vivir desde un absoluto y saber que las propias fuerzas no le alcanzan a uno. Y entonces sentirse profundamente necesitado de conversión. Voy a decirlo así. Si a mí me preguntaran cuál es el problema de la iglesia, yo diría que es un problema de conversión. ¿Y cuál es el problema del clero? Es un problema de conversión. Y de los obispos, un problema de conversión. Y los cardenales, en la curia romana, un problema de conversión. Un problema de conversión. Del pueblo de Dios, un problema de conversión. De metanoia. De transformación de la vida. Es un problema de conversión. Mi problema. Esa conversión del corazón a Dios. Y esa conversión y esa mística no suceden sin una espiritualidad permanente. Una espiritualidad permanente. La espiritualidad permanente que lo prepara y lo condiciona a uno para sentir, experimentar y ver la revelación de Dios, su kairos. El momento de Dios que actúa, habla y se revela en el momento más inoportuno. Pero el que no está entrenado, el que no tiene entrenado el corazón, como el profeta Elías, que esperaba a la puerta de la cueva, según nos dice la carta de los Reyes, el libro de los Reyes, en el capítulo 19. Pasó una tormenta. A veces nos vamos detrás de la tormenta. ¡Aló! Eso significa que esta es la tormenta, me voy detrás de esa tormenta. Óigame, detrás de la tormenta, si uno no tiene el corazón preparado, si uno no tiene el espíritu preparado para la epifanía de Dios, uno se va detrás de la tormenta, detrás del aguacero y detrás del fuego. Y Dios pasó en una brisa suave. Y entonces pasó la gracia, pasó la providencia y nosotros no la perdimos. La gracia, la providencia que siempre llama a vivirnos en la plenitud. Y la plenitud de lo que somos es ser personas convertidas. Personas convertidas, con el corazón convertido. Con el corazón convertido a Dios. Consagración, vivirse desde un absoluto, es decir, con una mística, entonces conversión permanente. Conversión permanente. Y entonces una espiritualidad de la reconciliación permanente. Espiritualidad permanente de reconciliación. Yo, cuando vivía en Brasil, año 2007, me diagnosticaron cáncer por segunda vez. El médico dijo que no había nada que hacer. Yo me di cuenta que me estaba muriendo. La evidencia de que la muerte venía fue una profundísima necesidad de conversión y de reconciliación. La evidencia de que Dios estaba a la puerta, de que Dios me estaba llamando, de que ese era el momento definitivo en mi vida. Es que lo único que sentí como necesidad íntima, profunda, fue reconciliarme y convertirme. Convertirme que era reconciliarme a Dios, reconciliarme que era convertirme a mis hermanos y mis hermanas.
Convertirme era reconciliarme con Dios. Reconciliarme era convertirme a mis hermanos y mis hermanas. Bendito momento, bendita enfermedad, bendito don de la gracia. Agustín, lo cantamos nosotros en el canto más importante de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, el canto de Agustín. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa. El canto de un hombre convertido, y ese es el canto de la Pascua, de la vigilia pascual. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa, díganlo, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, oh feliz culpa. Y sigue, oh noche maravillosa, oh noche maravillosa, la noche de la vida. No hay cristianismo sin espiritualidad, sin mística. Terminaríamos siendo una organización no gubernamental, una acción de servicio social. Fueron las primeras palabras de Francisco. Se lo dijo a los cardenales en su primer discurso como papa. Cuando entró en la curia vaticana, él se dio cuenta que la iglesia se estaba convirtiendo en una organización de servicios eficaz, funcional, sin mística, sin espiritualidad. Sin mística y sin espiritualidad. Siempre me han dicho, ¿cómo apoyamos este papado? Que es un papado de renovación, de transformación. Yo siempre he dicho, lo digo a ustedes, solo hay una manera. Desde una espiritualidad, una mística, una conversión verdadera. No es a los gritos. No es a los gritos con quienes lo atacan y lo persiguen, no. Es de la misma manera en que abrazamos el proyecto del reino, que es un proyecto atacado y perseguido, una utopía no creída más. Solo hay una manera, abrazando la utopía, abrazando otra vez la utopía, creyendo en la utopía, abrazando otra vez esa mística de Jesús, esa espiritualidad de Jesús, su pasión por el Padre y por la humanidad, el reino de Dios. Y para ustedes, esa espiritualidad tiene unos caminos que los voy a mencionar simplemente. Hagan un pequeño cuchicheo y menciono unos elementos de espiritualidad porque el tiempo ha ido corriendo de carrera. Dialoguen un poquitito ahí en la mesa. Dejen que eso resuene y conversen un poquito. No hablen mal de mí y todo está bien. Tengan la bondad de ponerse de pie. Hagan una estiradita para que aguanten los últimos 15 minutitos. Una estiradita bien buena. Y se vuelven a sentar. El último que se siente, viene aquí canta una ranchera. o baila una cumbia. Con la esposa. Pueden sentarse, gracias. En el año 2007, todavía yo estaba trabajando en Brasil y varios obispos me pidieron el favor de preparar un retiro para el clero diocesano. Me dijeron que lo hiciera sobre la Presbyterorum Ordinis.
el documento del concilio sobre el sacerdocio. Yo tenía que predicar ese retiro en 10 diócesis del estado de Sao Paulo, 10 diócesis. Es decir, que iban a participar más de 1.200 o 300 sacerdotes en el retiro, por grupos. Yo solo alcancé a predicar 4 retiros y tuve que cancelar todos los demás porque ya me estaba muriendo. Pero yo me acuerdo muy bien de la primera conferencia, que es el elemento central de la espiritualidad sacerdotal y diaconal, episcopal. Manete in me, manete in me, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, los elegí por pura gracia, no porque ustedes lo merecieran, sino porque yo soy un don, un Dios agraciado, un don de gratuidad. Solo les pido una cosa. Gracias ahora. Gracias. Solo les pido una cosa. A ustedes los elegí yo. Estoy leyendo San Juan. San Juan capítulo 15. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les pido una sola cosa. Si ustedes aceptaron la elección, permanezcan en mí. Si usted dijo sí, permanezca en mí. Permanezca en el sí. Y cuando yo digo permanezca en el sí, me refiero a ustedes dos, como esposos. Yo sé que la voz de la mujer en la ordenación diaconal permanente es muy importante. Que la unanimidad de corazón es fundamental para la Iglesia. Ese es un elemento de espiritualidad fundamental. Fundamental. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Cada uno de ustedes sabe lo que significa permanecer. Porque ustedes, mejor que nadie, están permanentemente entrenados en el permanecer, que es un permanecer que tiene varias dimensiones. Una de ellas es la permanencia matrimonial. Voy a decirlo así. La vida matrimonial del diácono permanente casado, la vida matrimonial, la fidelidad matrimonial, el respeto matrimonial, es fundamental en el corazón mismo de la espiritualidad diaconal. Y a veces uno oye cosas que uno no cree, de diáconos permanentes que maltratan a sus esposas o las humillan. Eso rompe la espiritualidad diaconal. La rompe en su raíz misma, la rompe en su identidad misma, la rompe desde dentro. Porque rompe la vida, rompe la vida. Permanezcan en mí para un diácono casado. Tiene una dimensión bellísima en la fidelidad matrimonial. Una fidelidad que se hace camino, causa, fuente. Fuente. La vida matrimonial en el diaconado permanente es camino, es fuente, es un motor. Un motor. Además, porque se vuelve lugar de testimonio. ¿Qué lugar más extraordinario del testimonio diaconal y del servicio diaconal que la vida matrimonial? Es bellísimo. Ahora, mucho más difícil. La vocación de ustedes es mucho más difícil que la nuestra. Mucho más difícil. Hay muchos sacerdotes
Y yo vuelvo a decirlo, si no sacamos al sacerdocio del aislamiento, el sacerdocio no encontrará el camino nunca. Sacerdotes que predican a comunidades para que formen comunidades y que ellos no tienen comunidad. Eso no tiene sentido. Sacerdotes que somos llamados a predicar una comunidad nueva que se llama iglesia y que vivimos completamente aislados, como cuzumbos solos. No tiene sentido. El sacerdocio ordenado se salva en la experiencia de comunidad, que es una experiencia fundamental al cristianismo. Cuando digo fundamental me refiero al obispo, y me refiero al padre, al párroco, y al diácono, sabiendo que el diácono casado vive de esa comunidad, de esa comunión en sus familias en primer lugar y después en otras comunidades a las que sirven. Fundamental, fundamental, fundamental. Permanezcan en mí. La vida sacramental. La vida sacramental del diácono permanente es un canal de espiritualidad. El bautismo que celebra. Cuando un diácono bautiza, ¿cómo bautizar? Toca el propio bautismo. ¿Cómo derramar el agua y decir las palabras del bautismo? Revivan la experiencia de ser hijo único, hijo amado, hijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo predilecto, en ti me complazco. ¿No es eso lo que dice Dios en el bautismo a cada uno que es bautizado? ¿No lo dice Dios al corazón del que bautiza? Lo dice una y otra vez. Un día me preguntó una chica, ¿y usted, por qué sigue predicando? ¿Por qué sigue evangelizando? ¿Por qué sigue haciendo sacramentos? Eso ya pasó de moda. Yo dije, porque creo que todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra tiene derecho de oír, de escuchar lo que Jesús oyó del Padre Dios el día de su bautismo. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. En ti me complazco. ¿Es eso lo que oyen nuestras comunidades a través de nuestros labios, de nuestra misión? Es una fuente de espiritualidad. Cuando usted predica, cuando usted sirve en el altar, cuando usted preside una adoración eucarística, cuando usted hace una enseñanza, una catequesis, cuando usted presta distintos servicios, cuando visita a un enfermo, su misión es una fuente inagotable de espiritualidad. Una fuente inagotable de espiritualidad. ¿Qué hace la vida sacerdotal? La hace y la rehace permanentemente la celebración de la Eucaristía, la predicación de la palabra, la preparación de la homilía, la escucha atenta, fervorosa de los fieles, ya sea en confesión o en atención pastoral. Cuando el pueblo de Dios viene donde uno solicita el servicio pastoral, uno se dobla como Jesús se dobló sobre los discípulos para lavarle los pies, para servirles. Ahí es donde el sacerdocio se hace. Ahí es donde el diaconado permanente se renueva. En la celebración sacramental, que es celebración sacramental de mi vida sacramental y acompañamiento de la celebración sacramental de los fieles, en el corazón mismo de la iglesia.
El sacramento del orden confiere a los diáconos una nueva consagración a Dios, mediante la cual han sido consagrados por la unción del Espíritu, enviados por Cristo al servicio del pueblo de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Una edificación que edifica y reedifica su vida consagrada una y otra vez. Algunas veces, en algunos lugares, yo he atendido a padres en crisis vocacional. He atendido a padres en crisis de identidad sacerdotal, que han estado fragmentados, rotos. Y la mayoría de las veces a ellos les dije, hay una manera de rehacer tu vida sacerdotal, tu misión. Deja que la celebración de la Eucaristía, que el servicio del pueblo reconstruyan, reconcilien, salven tu vida. Yo creo esto. Yo creo esto de mí mismo. Para Dios salvarme a mí, me llamó al sacerdocio. Imagínense el tipo de caso que soy. Y los miro a ustedes con un gran respeto. Para salvarme a mí, me llamó al sacerdocio. Me dedicó plenamente a Él. ¿Qué sería de mi vida sin este don? Así de sencillo. Todo lo demás es un orgullo banal e inútil. Un orgullo banal e inútil. Y hay ordenados, diáconos permanentes, sacerdotes y obispos que se han llenado de un orgullo banal e inútil. Inútil. Absurdo. Y termino. El seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús para estar con Él, como dice Marcos 3:14, los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos en misión. El seguimiento de Jesús. Y el encuentro permanente de Dios en la palabra. Recuperen la mística si la han perdido. Dejen que la consagración al diaconado permanente sea un camino de salvación para usted en primer lugar. No piense que usted va a ir a salvar almas. Deje que Dios salve y deje que Dios lo salve a usted primero. Yo algún día estaba en una reunión, una señora me dijo, llegué tarde porque estaba salvando un alma. Yo le dije, yo pensé que el que salvaba era Dios, porque a mí el que me salvó fue Él. Me sigue salvando, me sigue salvando. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mejor de lo mejor les deseo.